Esta noche les traigo una nueva recopilación de relatos de terror. El deshuesadero. Don Pedro y su hijo Aurelio trabajaban como veladores en un deshuesadero de autos. Todas las noches hacían juntos los rondines entre la chatarra de autos. El terreno donde estaba dicho deshuesadero era grande y se apoyaban para el cuidado del mismo con varios perros. La gran mayoría de esos autos habían estado involucrados en accidentes fatales para sus dueños, otros por ser inservibles. Había de todo tipo de modelos, antiguos y modernos, se vendían por piezas. Aunque normalmente era muy tranquilo el trabajo, a veces los perros enloquecían, ya que algunos animales como ratas, gatos, conejos y hasta mapaches me rodeaban por el lugar, ya que se encontraba a las afueras del poblado. Era una noche con un poco de neblina, y al terminar de ver una película en la televisión que tenían en la caseta de vigilancia, decidieron hacer el segundo rondín por el área. Estaban por salir cuando empezaron a escuchar como gritos al fondo del lugar, cerca de una pequeña barranca. A diferencia de otras ocasiones, los perros que siempre eran los primeros en salir corriendo y ladrando, esta vez estaban nerviosos y solo gemían, como si algo allá afuera los espantase. Don Pedro miró a los perros. Moviendo la cabeza de un lado a otro exclamó: «Perros cobardes». Tomó el rifle de un tiro que tenían y salió junto con Aurelio a ver qué provocaba ese ruido y el miedo de los perros. Ambos iluminaban con sus linternas de mano los autos destrozados por donde pasaban. Cuando se acercaban pudieron escuchar más claramente los gritos. Don Pedro amartilló el rifle. Ya en anteriores ocasiones habían tratado de robar piezas, pero nunca habían escuchado esos gritos. Caminaron hacia donde provenían los sonidos, que ya estando más cerca se distinguían claramente como gritos y llanto. Se quedaron paralizados al ver que dentro de uno de los autos chocados, un Mustang color rojo o lo que parecía un Mustang, había una figura entre los fierros retorcidos de la unidad. Era lo que pareciera la figura de una mujer. Levantaba los brazos y golpeaba con desesperación el tablero, gritaba y lloraba. Don Pedro bajó el arma, volteó a ver a su hijo y le dijo: «Regresemos a la caseta». Tratando de no hacer ruido, volvieron sobre sus pasos. Ya en la caseta, con los perros aún gimiendo, se escucharon por unos minutos más aquellos gritos de la aparición. «Eso no era nada bueno», comentó don Pedro. «Posiblemente esa persona no se había dado cuenta que había fallecido en el accidente». Al día siguiente fueron a buscar al dueño y lo llevaron hasta el auto donde había visto la aparición. «Ese auto lo trajeron ayer por la tarde», dijo el dueño. «Había una chica que falleció, al parecer perdió el control y se estrelló contra un autobús». La niña fantasma del Parque de los Viveros. El origen de esta leyenda es una trágica historia que sucedió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando en un soleado día una madre había llevado a su hija al parque. No se sabe con exactitud cómo es que la mamá perdió de vista a su niña. Lo que sí se sabe es el terror que vino después. La pequeña inocente cayó en manos de un detestable pederasta, el cual la llevó al baño de hombres y abusó de ella, para después asesinarla cruelmente y escapar. Pasó el tiempo y el terrible recuerdo de lo que le pasó a la niña fue quedando en el olvido. En el parque donde ella agonizó, cientos de niños se divertían como si nada hubiera pasado. Pero la historia no acabaría de esa manera, pues el espíritu de la niña regresó de la tumba para hacer justicia. Se dice que una jovencita fue al parque a conocer a un amigo cibernético que había conocido por un chat. La había citado ya anoche. Y mientras ella esperaba en una banca, él apareció. Pero para su desgracia no era el mismo de la foto. Además que era mucho mayor. Ella trató de huir, pero el hombre la sometió y la llevó al mismo baño de hombres donde había muerto la niñita. El hombre golpeó a la mujer para así poder abusar de ella. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, se escuchó el siniestro rechinido de la puerta. Cuando él volteó, había una niña ensangrentada y con un rostro descompuesto.
Las luces comenzaron a parpadear y la niña comenzó a acercarse lentamente. Él gritaba: «No puedes ser tú, yo te maté». Eso fue lo último que recuerda la joven víctima, pues ella se desmayó después. Sin embargo, al día siguiente el hombre fue encontrado muerto en el piso, como si hubiera caído del segundo piso. Muchos lo catalogaron como suicidio, pero los que han escuchado la historia de la joven saben que fue la niña quien lo hizo pagar. Y aunque uno pensaría que después de hacer justicia la niña se iría a descansar, no fue así, pues tanto guardias como visitantes han sido testigos de ver a la niña en las instalaciones del parque, principalmente en el baño y en los juegos, los cuales se mueven solos en la oscuridad de la noche. La gente cuenta que la niña se ha convertido en el ángel del parque, pues no quiere que otro niño o persona inocente sufra el infierno del cual ella no pudo escapar. El manicomio abandonado. Era mi primer día de trabajo en una institución psiquiátrica como personal de limpieza. Mi turno sería de noche. Debía tomar el tren ya que el lugar quedaba no tan cerca de donde vivía. Entusiasmado, le conté a mi hermano sobre el empleo, pero su respuesta no fue de alegría, sino de asombro. ¿Estás seguro que se trata de ese manicomio? Yo extrañado respondí que sí y le pregunté por qué estaba tan asombrado. Lo que me respondió me descolocó por completo. Es imposible, ese manicomio está abandonado desde hace algunos años, después de... Basta, interrumpí, pensando que se trataría de una broma para hacerme asustar. Le contesté: se me hace tarde, adiós, deséame suerte, hermano, y sin intercambiar más palabras salí corriendo a tomar el tren. Era una noche de tormenta, qué mala suerte la mía, estaba empapado. Al llegar allí vi al gigantesco hospital, su fachada era muy antigua y un poco deteriorada. El personal médico, enfermeras y demás trabajadores eran un poco extraños, algo silenciosos, pero me dieron amablemente la bienvenida. Sin demorar mucho más empecé a recorrer limpiando los pasillos. Eran largos y algo oscuros. El ambiente era muy frío. Había algo en ese lugar que me incomodaba y me hacía sentir extraño. Después de horas limpiando ya era medianoche y se terminaba mi turno. Solo me faltaba limpiar el pasillo por donde se encontraban las habitaciones de los pacientes, y después me iría a mi casa. Al llegar, lo que observé desde la ventana me dejó aterrorizado. Allí estaban los médicos y enfermeras aplicándole una serie de torturas a esas pobres personas, que permanecían atadas a una cama de pies y manos, otros con chalecos de fuerza. Tenían la cara cortada, aparatos atornillados en la cabeza, a otros les faltaban los ojos, otros estaban mutilados, había sangre por todas partes. Oía gritos de terror. Aterrado grité para que dejen en paz a esa gente. Ellos se dieron vuelta y con un rostro siniestro fijaron sus ojos en mí, y sin contestar una palabra solo empezaron a reír. Enojado quise advertirles que se detengan, pero en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron ante mí. Todo lo que había visto ya no estaba ahí, ni los pacientes, ni los médicos y enfermeras. Nadie se encontraba allí. Temblando de miedo empecé a correr por esos interminables y oscuros pasillos. Sentía risas y gritos, llanto y dolor. Veía almas torturadas pidiendo auxilio. Todo era muerte a mi alrededor. Cuando todo ese horror había terminado, investigué acerca de ese lugar maldito, del cual mi hermano me había advertido, y lamenté no haberlo escuchado. Muerte y torturas en un hospital psiquiátrico de Gran Bretaña. En el año 1920, en el hospital psiquiátrico, pacientes fueron asesinados por los mismos médicos y enfermeras del sanatorio, que luego del homicidio a sus pacientes se suicidaron tirándose del último piso del edificio al verse descubiertos por la policía. El lugar quedó abandonado. Desde aquel día nadie se ha atrevido a comprar el edificio. Las almas torturadas reviven cada noche lo sucedido y siguen allí, buscando escapar. El nuevo velador. Cuando me tocó cubrir el Hospital Viejo de Tigre, no entendía por qué nadie quería ir a la parte del fondo. El primer día que estuve en ese lugar llegué temprano. Fui al vestuario, me cambié la ropa, encendí un cigarro y me senté a esperar a que pasara el tiempo.
En eso entró un compañero y me dijo: ¿Tú eres el nuevo? Sí, el mismo. ¿Qué tal? Me llamo Juan, un gusto, le contesté. Bueno, acá se cubren varias salas y los pasillos, pero a ti te voy a necesitar en el pasillo del fondo, ¿sabes? Ok, le contesté. Agarré mis cosas y fui para ese lugar. Agarré una mesita, una silla, como siempre me preparé el mate. Y bueno, a esperar las indicaciones. Me dieron una radio y ahí me quedé. A las 10 de la noche me llaman y me dicen: Juan, haz un recorrido por el fondo. Copiado, contesté, e inicié mi recorrido, cigarrillo en mano. Estaba bastante iluminado, así que todo iba tranquilo. Estaba todo normal, cuando de repente veo 2 niños jugando en la cochera. Sin acercarme les digo: chicos, acá no se puede jugar, están los autos. Me miraron y salieron corriendo. Finalizo el recorrido, le aviso al encargado y me pregunta: ¿alguna novedad? Sí, le dije, había 2 niños jugando, pero les pegué un grito y se fueron. ¿Puedes venir, Juan, por favor? Sí, pero ¿pasó algo? Pregunté y fui. Cuando llegué estaba el supervisor y el encargado. ¿Dónde estaban esos niños que dijiste? En el garaje, pero tranqui, no rompieron nada, igual se fueron. Juan, no hay acceso al garaje desde ese lugar, solo por acá se entra. Y la parte que cubriste antiguamente era la morgue, y ese lado era un hospital infantil. Agarra tus cosas que te llevan a otro lado, y no cuentes nada de lo que viste, sentenció el supervisor. Gracias por escuchar esta nueva recopilación de relatos. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Hasta la próxima.